Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana ya de domingo. Estamos nuevamente aquí para traer una enseñanza bíblica el día de hoy. Así que si usted está en casa, prepárese porque vamos a tener nuestro estudio en el capítulo 6 del libro de Juan. Y entramos a nuestra segunda clase de este tema que tenemos como Evangelio de Juan. Así se llama nuestra unidad que estamos enseñando en este mes de diciembre. Y nuestra segunda clase, Jesús es el pan de vida. Esta es nuestra segunda enseñanza sobre este Evangelio de Juan. Y pues la verdad central dice, como el pan de vida, Jesús proporciona alimento espiritual para todos los creyentes. En él está nuestra fuente de alimento espiritual para nuestra alma. Así que esa es nuestra verdad central para el día de hoy. Y pues antes de empezar vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar aquí y compartir con usted. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta oportunidad que usted nos da de compartir a través de las ondas sonoras, Señor, la palabra para este día. Que así como nuestro tema, Jesús el pan de vida, podamos tener un entendimiento y podamos comprender que en usted está toda fuente de poder, que podamos ir siempre que necesitamos, ir a usted en ayuda, ir a usted en sabiduría, ir a usted en todo lo que necesitamos para nuestra vida. Le damos gracias por los que van a escuchar este audio, este video, y que usted se glorifique los que están ahí a través del dial, también bendígalos a cada uno de ellos y que en este día nos dé la porción del maná que necesitamos para nuestra alma. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues este tema de hoy vamos a basarnos en los versículos 22 al 40, pero hay algo muy importante que al principio de este capítulo habla de la alimentación de los 5,000, de las 5,000 personas y cómo de ahí surgen las preguntas en los diferentes evangelios donde se habla sobre este hecho sobrenatural de cómo Jesús alimenta a 5,000 personas, a 5,000 hombres, con solamente dos panes y 3 peces, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 6, Jesús desafía a sus oyentes a cambiar el enfoque de las cosas temporales a las cosas eternas, de lo físico a lo espiritual. Había una necesidad física, tenían hambre, era mucha gente, y con una canastilla ahí de pocos panes y pocos peces, pues con eso alimenta 5,000. Entonces ahí es una problemática física para después hablar de lo espiritual, de lo que realmente les traería el alimento sólido a sus almas. Cuando busquen que verdaderamente perdura, eso es lo que el Señor les trataba de explicar. Lo encontrarían solamente en Él. El relato de Jesús alimentando 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños de la multitud, se cuenta en los 4 evangelios, pero solamente el evangelio de Juan relata las palabras de Jesús cuando se describe él mismo como el pan de vida. Usted se va a Mateo, a Marcos, Lucas y no mencionan más que el milagro, ¿verdad? La alimentación de las 5,000 personas, pero no menciona que Jesús se describa a sí mismo como el pan de vida. Y en el Evangelio de San Juan sí lo dice. Así que entramos en materia en esta mañana y hablemos de la primera parte que le hemos titulado Trabajen por el pan duradero, que es por lo espiritual. Está en los versículos 22 al 27 de Juan 6. Dice de la siguiente manera: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí,
ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y te saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló el Dios el Padre. Así que lo buscaban por intereses, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús se denominan principalmente señales, porque apuntan a una realidad mayor que cualquier milagro específico. Señalan identidad de Jesús como el Hijo de Dios. La multitud, como la que habla ahí en Juan capítulo 6, quería más del pan milagroso, del que no les costó trabajar, del que nada más abrieron el piquito y comieron. Pero no comprendían su significado. Vieron el milagro, pero no vieron el significado del milagro, como lo dice el versículo 26. Vieron que Jesús los alimentó, vieron que la provisión estuvo para todos, se saciaron, pero no entendían o no querían entender el significado de esa señal, de ese milagro. Esto conduciría a la primera de las 7 grandes afirmaciones que Jesús hizo en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida, como dice el versículo 35. Sabiendo que Jesús no había partido en la barca con sus discípulos, la gente naturalmente pues se preguntaba cómo había logrado cruzar el mar de Galilea hasta Capernaum, que son los versículos 22 al 25 que le dimos lectura. Pero Jesús no parecía responder a esta pregunta, más bien abordó la pregunta no formulada, llegando al meollo del asunto. Ellos querían más pan y la seguridad tangible que les traía estar con Jesús. Si siempre seguimos a Jesús, si siempre lo oímos, no vamos a trabajar y Él nos va a dar de comer todos los días. Si lo seguimos a Él y si estamos donde Él está, no vamos a preocuparnos por la comida. Ahí habrá quien nos dé un taco, ¿verdad? Ahí siempre habrá quien nos dé un taco, aunque no había tacos allá en el mar de Galilea, pero es una frase acá muy coloquial de México. Habrá un taco, siempre habrá un taco. Siempre habrá comida, siempre habrá pan para sustentar nuestra hambre. Jesús lo que quería era que ellos entendieran el significado, no solamente del milagro, de la señal que hizo, sino de quién estaba con ellos. Ellos querían más pan y seguridad. Jesús quería aclararles que Él era el que les podía proporcionar esa paz, esa seguridad y ese pan que ellos necesitaban para vivir. Y ellos querían a alguien que les estuviera dando comida gratis para poderlo convertir en su rey. ¿Qué más podría hacer para liberarlos del dominio romano? Pero no habían entendido el punto esencial. Ellos esperaban un Mesías que se encargara de todos los problemas, un Mesías que les resolviera la vida, un Mesías que peleara contra el imperio romano, un Mesías que nada más ellos fueran el pueblo del Mesías y que el Mesías hiciera todo. Pero no estaban entendiendo realmente el significado espiritual de conocer a Jesús, que les traería la libertad, que realmente el libertador les iba a traer una libertad desde adentro hacia afuera. Cuando digo desde adentro hacia afuera, es desde el interior hacia el exterior. Y realmente iban a encontrar vida. Como dice el versículo 27, como el pueblo no comprendía el significado de la señal milagrosa, Jesús se los explicó.
como dice el versículo 27 que le dimos lectura, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida, que vida eterna permanece, en la cual el Hijo os dará, porque a esto señaló Dios el Padre, que solamente a través de Jesús podríamos encontrar vida. No se enfoquen en las necesidades temporales, eso es lo que Jesús estaba explicando. Enfóquense en la necesidad que va más allá del cambio de temporada, de la necesidad latente que todos tenemos que tener fija en nuestra mente. Busquen la vida eterna que solamente Jesús puede proporcionar, que solamente Él podía proporcionar. Como nos recuerda Juan, Dios envió a Jesús para que revelara las cosas celestiales. Eso lo vimos en el capítulo 3 la semana pasada, versículo 13. ¿A qué vino Jesús? Vino a revelarnos el misterio que estaba oculto para toda la nación. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, para hablarnos las cosas que están en el cielo. Jesús les recuerda que solamente a través de Él podíamos entender al Padre y saber cómo era el Padre. Jesús tiene el sello de la aprobación de Dios, tal como la impresión de un anillo de sello sobre el lacre, que verificaba la autenticidad y la autoridad de un documento antiguo. Podemos confiar en Jesús cuando nos habla sobre aquello por lo que vale la pena esforzarnos. De hecho, confiar en Jesús es la clave para recibir la vida eterna que Él nos da. Entonces, la gente se iba por las necesidades o los problemas físicos, pero realmente no quería encontrar una solución de fondo, como pasa hoy en día, que van o se presentan ante una iglesia o ante un ministro, un pastor, solamente para que le resuelva su necesidad de oración por el problema, por la enfermedad, pero una vez obtenido el beneficio o lo que quieren obtener, se olvidan de Dios. Entonces Jesús, ese tipo de cosas ya las vivía en su época cuando estuvo aquí en esta tierra. Pero a pesar de las señales y milagros que él hacía, Jesús seguía explicando que eso no era todo, que eso no era el reino de los cielos, que eso no había venido nada más a hacer señales y milagros, que él había venido a esta tierra a dar vida y vida eterna. Entonces, más allá del milagro, más allá de la señal, está la vida que Cristo nos ofrece, que cuando tú lo tienes a Él, como se ha dicho muchas veces, lo tienes todo. Entonces, cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, como dicen, de cajón o de default, ya tengo el milagro, ya tengo la señal, ya tengo la provisión, ya tengo todo lo que yo puedo necesitar físicamente en esta tierra y tengo la vida eterna. Entonces, es un paquete que la gente no quiere el paquete, nada más quiere el beneficio. Y lo puedes obtener, pero se te va a acabar ese beneficio y después vas a necesitar otra cosa. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, todas las cosas las vas a obtener. Y eso es lo que la gente no entendía en el tiempo que Jesús les predicaba, porque fueron siguiéndolo por el milagro de que comieron gratis y que ya no les dio hambre. O sea, yo me llené de pan y de pescado, me llené hasta que quise. Qué padre que mañana me levanto y me vuelven a dar de comer, sin que yo me esfuerce, sin que yo me comprometa. Pero Jesús hablaba no de un compromiso, en el versículo 27 que dice trabajar, no de un compromiso físico de que tú tengas que ir a buscar el alimento material para tu vida, sino que te esforzaras en buscarlo a Él
para que pudieras obtener por default, como hemos dicho, el alimento físico. Entonces Jesús estaba explicando en letras, usted lo ve ahí en letras rojas en su Biblia, en el versículo 27 del capítulo 6, que Jesús le dice, trabaja. Ya le pondríamos acá la frase mexicana, trabaja flojo, trabaja a holgazán, trabaja como eligió a Jonás, perezoso. Trabaja, porque si no trabajas no comes. Y no solamente lo físico, si no trabajas, si no te esfuerzas, no vas a poder obtener la sabiduría del cielo. Entonces, la palabra trabajar implica esforzarse, levantarse, hacer las cosas, no que te las hagan. Si tú vives en una casa donde hay 4 o 5 personas como miembros de la casa, tú como parte de la casa tienes que hacer tu parte que te corresponda. Aunque tú seas el proveedor de la casa, aunque tú seas el que llevas la comida, aunque tú seas el que hagas todo según tú la parte principal. Pero todos en una casa tenemos responsabilidades. Y eso habla el versículo 27. Trabaja no por la comida que se va a acabar, sino por la comida que te va a dar vida eterna. Entonces, por eso nosotros buscamos a Dios. Por eso nosotros vamos a la palabra buscando que Dios nos hable, porque esa comida espiritual, esa palabra, nos va a proporcionar un alimento para caminar una temporada, para caminar unos días o para caminar en ese día. El alimento espiritual es el que nos proporciona la vida eterna. Si tú hoy no comes la palabra de Dios, si tú hoy no mantienes una relación con Dios, no vas a poder ejercer la vida que Dios te da. Entonces la palabra aquí está diciendo que solamente lo buscaban por el beneficio, pero no querían hacer las cosas. Por eso Jesús les dice, trabajen, trabajen, porque el cuerpo, cuando no lo pones a trabajar, se deteriora. El cuerpo físico se hace flojo. El cuerpo físico comienza a dejar de funcionar y colapsan los órganos. Por eso cuando una persona se mantiene activa trabajando, está generando que tenga movimiento todo el cuerpo y a la vez se mantiene saludable. Entonces, una vida saludable espiritualmente es una vida que está trabajando, que es en movimiento. Necesitas mover todo lo que es el sistema nervioso central, el periférico, que controla los órganos, que controlan los nervios, que controlan los movimientos, los huesos y que hace que el cuerpo se mueva. Eso es trabajar. Haces un ejercicio que genera movimiento para que el corazón lata las veces que se necesita latir, para que funcione, para que la vesícula, para que el hígado, para que el páncreas, para que los riñones, los pulmones, todos funcionen. Pero cuando se deja de mover, entonces comienzan a atrofiarse órganos como el hígado, como los riñones, como los pulmones. Así es en lo espiritual. Nuestro cuerpo físico y espiritual necesita movimiento para que pueda mantenerse saludable. Aquí dice el versículo 27, para que tengan vida y vida eterna. Entonces, de adentro hacia afuera, como yo explicaba hace rato, viene la vida, la salud con el movimiento. Entonces, Jesús les dice a estos hombres que trabajen por la comida, porque el que ya vino a traerles el alimento principal es Él. Él es el alimento. Ahora, reconozcamos quién es nuestra fuente de vida. Versículos 28 al 35 de Juan 6. Ahí, en reconocer quién es la fuente de vida, ellos tenían una creencia de Moisés en el desierto, ¿verdad? Cómo trajo el maná para que se alimentaran por 40 años en el desierto. Pero recordemos que Moisés no envió el maná. Moisés fue solamente el encargado del pueblo en el desierto, el líder, pero él no hizo el maná. El maná venía del cielo.
Dios le dijo, te voy a mandar un alimento que el pueblo va a consumir. Y la gente creía que Moisés era como un Dios, que Moisés proveyó el maná cuando lo proveyó Dios. Entonces vamos a leer los versículos 28 al 35 del mismo capítulo 6. Dice de la siguiente manera: entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. O sea, ¿quién era? A Jesús. Creáis que Él me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra es la que tú haces? Acababan de ver la alimentación de 5,000 personas y todavía le decían, pues, ¿cuál es tu señal? ¿Cuál es tu obra? ¿Qué es lo que tú haces? ¿En qué eres bueno? Fíjense hasta dónde estaba la ceguera espiritual de estos hombres. Y todavía contestan ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Eso dice en Éxodo 16, versículo 4-15 y Salmo 78, 24. Pero Jesús les contesta en el versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan, pero con el pensamiento de no trabajar, con el pensamiento de no hacer las cosas, de nada más de extender la mano y recibir. Fíjense, la intención del hombre, cómo Dios la pesa. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, yo soy ese pan de vida. Y como que se quedaron, tú eres ese pan. Y ya no les gustó la idea. Como que ya esa idea de que Jesús era el pan ya no les gustó. Al igual que el joven rico, en los evangelios sinópticos, como dice Mateo 19, 16 al 30, Marcos 10, del 17 al 31, y Lucas 18, 18 al 30, la multitud en el evangelio de Juan le preguntó a Jesús qué debían de hacer, porque le citaron una cita de la ley de Moisés. Moisés nos dio pan en el desierto a nuestros padres. ¿Tú qué nos ofreces? Yo soy ese pan. Y todavía no tenían un entendimiento. Tal vez buscaban una respuesta sencilla, algún tipo de tarea que pudieran realizar que garantizara que Dios estuviera complacido. En cada caso, Jesús abordó lo esencial del asunto. En el caso del joven rico, era la dependencia en su riqueza lo que le impedía seguir a Jesús. Aquí se trataba simplemente de creer en Jesús. Entonces, ¿cuál es el impedimento de cada persona? ¿Cuál es tu impedimento, tu pretexto para no creerle que Él es el pan de vida y seguir a Jesús? Siempre vamos a poner un pretexto, una justificación. El joven rico, tengo mucho dinero y no lo quiero regalar para seguirte a ti. Quiero seguir teniendo mucho dinero y que tú me sigas, Jesús. Eso es lo que él quería. Quiero entrar al cielo con mi dinero, pero Jesús le dijo, es necesario que lo regales a los pobres y me sigas. Los hombres que estaban ahí hablando con Jesús, después de ver la señal de la alimentación de esos 5,000 hombres, querían el maná, pero no querían al dueño del maná. Mi Padre es el dueño del maná que los alimentó a tus padres en el desierto y ahora me ha enviado a mí a esta tierra para que yo sea el pan de vida. Si tú me crees y me sigues, nunca tendrás hambre.
nunca tendrás necesidad de otro pan. Pero ellos buscaban todavía algo que los complaciera, algo que no fuera comprometerse con Dios. El joven rico rechazó a Jesús y se fue triste, mientras que la respuesta del pueblo en Juan 6 fue pedir señales. A ver, ¿qué señal traes tú? ¿Cuál es tu obra? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Para que me puedas a mí convencer de que tú eres el Hijo de Dios. Menos de 24 horas antes habían visto cómo los había alimentado con casi nada de provisión, pero pidieron todavía más pruebas antes de creer que había sido enviado por Dios. En lugar de simplemente creer en Jesús, querían una relación transaccional de oferta y demanda con Él. ¿Tú qué me ofreces? Como mucha gente que dice, si yo me acerco a la iglesia, ¿qué me van a dar? ¿Me van a dar donas? Porque digo donas porque aquí está Alejandra y va a traer unas donitas. ¿Me van a dar donas o me van a dar dones, como dice la pastora? ¿Qué me van a dar? Mi papá decía cuando mi hermana le daba su merienda, le decía, ¿qué me vas a dar para tenerme contento? Así le decía mi papá a mi hermana Olga. Y aquí la gente decía lo mismo. Le decía al Rey de Reyes y Señor de Señores, la gente, en un nivel donde se creían superiores al Hijo de Dios. ¿Qué me vas a dar para tenerme contento y para yo poderte seguir? Entonces, cuando nosotros establecemos ese principio, estamos estableciendo un principio equivocado. Dios no te va a seguir a ti por lo que tú puedas recibir de Él. Tú tienes que seguirlo. ¿Se fijan cómo la gente invierte los papeles? Si quieres que yo te siga, Jesús, ¿qué me vas a ofrecer? Me vas a ofrecer que cuando se me ocurra, oren por mí para tranquilizarme. Que cuando a mí se me ocurra que me canten coritos, me los canten para tenerme contento. Que cuando se ocupe van a ser como yo quiera para poder estar ahí todos los días el que haya culto. Y no es así. Dios no nos va a complacer en lo que a ti se te dé la gana para tenerte aquí en la iglesia o para tenerte en una relación con Él. La Biblia es muy clara en decir que nosotros debemos de seguirlo a Él. Jesús no nos va a seguir a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que creer en Él y seguirlo a Él. Y si tú eres de esos hermanos que estás esperando que te den una cena de Navidad, que te den un regalo en estas fechas, o que te den comida, o que te den un café para poder estar aquí en la iglesia, pues estás equivocado, hermanito. Lo siento mucho, pero estás equivocado. Aquí no estamos para complacer a nadie. Aquí estamos nosotros para seguir al Señor Jesucristo. Entonces, cuando pensamos de esa forma, ¿qué vas a hacer tú para tenerme contento? Ya de entrada necesitamos arrepentirnos y buscar a Dios. ¿Por qué arrepentirnos? Porque no estamos del todo con una actitud correcta como Dios quiere. Necesitamos una dependencia no de las cosas que tenemos o de las que hacemos, sino una dependencia totalmente de Él. En lugar de simplemente creer en Jesús, querían una relación de oferta y demanda. ¿Qué me ofreces para yo a ver qué te puedo dar? Ellos harían la parte de demanda y esperarían que Jesús les proveyera. El versículo 31 de este capítulo 6 muestra que el pueblo buscaba un nuevo Moisés, alguien que mantuviera el suministro del maná. Pero Jesús era y todavía es poderoso para hacer mucho más que un alimento como el maná. Ellos esperaban ver cumplida la promesa de un profeta igual que Moisés, pero Jesús eclipsó a Moisés, como dice Hebreos 3:3 y Hebreos 3:5 y 6, que les voy a dar lectura. Hebreos 3:3
y versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera, Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que él hizo. Versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, mayor que Moisés fue Cristo, porque Él vino a pagar el precio en la cruz del Calvario. Los antepasados de la multitud en el desierto habían recibido pan de Moisés como mayordomo o siervo administrador del Señor, pero la multitud en el relato de Juan se había encontrado con Jesús mismo, el dueño de la casa, el amo de la casa. En lugar de pedir más pan, deberían de haberse deleitado con el pan de vida que tenían justo delante de ellos. No lo reconocieron como el amo de la casa, como el Hijo de Dios, sino que estaban esperando otro libertador, con señales y milagros que al final como quieran no obedecían a Moisés. Se esperaría que la multitud entendiera el sentido claro de la escritura en el Antiguo Testamento, porque ellos citaron la palabra de Éxodo 16:4, Nehemías 9:5 y de Salmo 78:24 en el versículo 31. De quien les dio el pan del cielo era Dios, no Moisés. Aparentemente no entendieron porque nombraban a Moisés, donde el griego simplemente alude a él. Independientemente de lo que supieran, Jesús enfatizó lo que debían saber. Dios ha provisto el maná en aquel entonces y lo sigue proveyendo en ese momento que estaba cuando le alimentó a los 5,000. Y sigue diciendo, y yo soy ese pan de vida que Dios ha traído para la tierra. Yo soy la promesa cumplida, proveyendo el verdadero pan del cielo ahora, como dice Juan 6:32. Aquel que descendió del cielo es una forma común en que Juan describe a Jesús, señalando su origen y autoridad únicos. También refleja la frecuencia con que Jesús se refiere a sí mismo en tercera persona. Por ejemplo, cuando se identifica como el Hijo del Hombre. La multitud claramente no entendió el punto de Jesús en el versículo 33. Al decirles, danos siempre este pan. Jesús habló absolutamente y poderosamente con claridad en el versículo 35. ¿Por qué me pides pan? Yo soy ese pan. ¿Por qué me estás pidiendo un pan físico si hay un pan espiritual? Pan espiritual. Ese pan espiritual que te va a quitar la hambre física y la espiritual soy yo. Ha llegado y está enfrente de ti. Esta es la primera de las 7 grandes afirmaciones que dice Jesús, yo soy, que hizo Jesús en los evangelios de Juan, algunas de las cuales se estudiarán en lecciones futuras. En esas afirmaciones Jesús afirmó ser el pan de vida, como dice el versículo 35, 48 y 51 de este capítulo 6. También Jesús va a decir en los evangelios, yo soy la luz del mundo, 8:12 de Juan y 9:5. También va a decir, yo soy la puerta de las ovejas, en el capítulo 10, versículos 7 y 9. También va a decir, yo soy el buen pastor, capítulo 10, 11 y versículo 14. Yo soy la resurrección y la vida, como dice el 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como dice 14:6. Y yo soy la vid verdadera, como dice Juan 15. 7 lecciones o 7 afirmaciones donde Jesús dice, yo soy. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor,
yo soy la resurrección, la vida, yo soy el camino, verdad y vida, y soy la vid verdadera. 7 afirmaciones que Jesús hace en este libro de Juan. Cada una de estas grandes revelaciones señala la identidad de Jesús como el dador de la vida, algo que solo Dios puede hacer. También contiene invitaciones claras de participar del pan, de dar un paso hacia la luz, entrar por la puerta, conocer la voz del pastor, experimentar la resurrección y vivir en la verdad y permanecer fructificando en la vid. Solo a través de Jesús podemos encontrar la vida abundante y plena para la cual fuimos creados. Todas estas afirmaciones que Jesús hace son el proceso evolutivo del cristiano cuando acepta a Jesús. Él es nuestra fuente de provisión, nuestro sustento como el maná, el pan. Él es el que nos da luz en un mundo de tinieblas. Él es el que nos permite entrar por esa puerta donde nadie encierra, solamente Dios abre caminos. Él es el buen pastor que cuando nos pastorea nada nos faltará. Él es la resurrección y vida porque hemos dejado la vieja manera de vivir del sistema terrenal para vivir una nueva vida en Cristo. Y Él es la vida verdadera que nos hace crecer, dar fruto y hacer el propósito por el cual usted y yo hemos nacido. Cuando reconocemos que Él es nuestra fuente de vida, todas estas cosas que he dicho de sus afirmaciones en nosotros comenzarán a evolucionar y a hacernos crecer. A veces solamente nos quedamos con que Él sea el buen pastor en nosotros, pero necesitamos las otras 6. Tener luz en medio de las tinieblas, tener el pan que nos va a sustentar, tener la vida, la resurrección y la vida, dar fruto y encontrar el camino y la puerta que son Él. Sin Él no hay otra. Y eso nos lleva al tercer punto, la obra eterna de la salvación. En la semana pasada hablábamos del corazón de la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese regalo que Jesús mandó es el pan, ese regalo es el camino al cielo, ese regalo es la vida eterna, ese regalo es la resurrección de una vida corrupta a una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese regalo de Dios de la salvación nos trae fructificación y nos hace ser rama fructífera en todo lugar. Y la obra de salvación sigue perpetuándose cuando usted logra el propósito por el cual usted es enviado a esta tierra, de llevar las buenas nuevas y extender su linaje a otras generaciones. Dice versículo 36, 37 hasta el 40. Vamos a darle lectura. La obra eterna de la salvación. 36 al 40 dice de la siguiente manera: mas os he dicho en letras rojas en su Biblia, que aunque me habéis visto no crees. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es decir, todo lo que el Padre me da a mí también te lo va a dar a ti si tú crees en mí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, que no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y cuando habla yo le resucitaré en el día postrero, es que no irá a condenación eterna, sino que irá a vida eterna.
Usted tiene un alma que es eterna, porque es el soplo de Dios que dio sobre el ser humano. Y esa alma va a ir a la presencia de Dios cuando usted encuentra el camino que es Jesús. Pero si usted no lo reconoce a Cristo como su Salvador, esa alma va a ir a condenación eterna. Entonces ahí va a estar por siempre en el lago de fuego. Por eso habla de la obra eterna de la salvación. Juan 6:36, Jesús lamenta la falta de fe en la multitud. Incluso después de presenciar la señal de Jesús que reveló su identidad, todavía no creían en él. Todavía diciéndoles, Moisés no trajo el maná, mi padre se lo dio a sus padres. El Padre de los cielos se lo dio a sus padres y ahora me ha enviado a mí y yo soy ese pan de vida, y aún así no lo creía. Jesús más tarde les diría a Tomás que aquellos que creen sin ver serían especialmente bendecidos. Pero la multitud en 6:36 de Juan ni siquiera habían ejercido la fe menor basada en la vista. Tenían a la vida enfrente de ellos, tenían el camino enfrente de ellos, tenían el libertador enfrente de ellos, tenían al Salvador del mundo enfrente de ellos, solamente tenían que seguirlo y creerle. Es probable que algunos entre la multitud finalmente creyeran en Jesús y le sirvieran. Desde ese momento muchas personas a través de los siglos han puesto su fe en Jesús. Él describió a sus seguidores como: todo lo que el Padre me da, yo se los voy a dar. Aquellos que vienen a Jesús son recibidos plenamente y sin reservas. Jamás lo rechazaré, como dice el versículo 37. La expresión no lo rechazo en la versión internacional es no le echo fuera en la Reina Valera. Nos hace pensar en aquellos que en contraste sí serán expulsados. ¿Quién será expulsado? Satanás, que ya desde antes de la creación había claudicado y había caído del cielo. Satanás y la tercera parte de ángeles son los que van al infierno, los que ya están destinados a condenación. Esos son los espíritus inmundos. Pero también los que van a ir a ese lugar son los que no acepten a Cristo como su Salvador. El que en mí permanece, yo no le echo fuera. Una persona podría decidir abandonar a Jesús, pero no será Jesús quien inicie la separación. Nosotros mismos, con nuestro libre albedrío, decidimos a qué lugar vamos. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de su Padre, como lo leímos en el versículo 39 y 40. Podría parecer implicar una desconexión entre la voluntad de Dios y la capacidad de Jesús para llevarla a cabo. Es hipotéticamente posible que Jesús pierda a uno solo de todos los que Él me dio. Aunque Judas, el hijo de perdición, como dice Juan 17, se perdió por decisión propia, por su libre albedrío. Ese es un ejemplo extremo. Es posible que una persona rechace a Dios, quien no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3:9. Pero Dios no va a forzar a nadie a que lo encuentre, a que lo acepte. Es de manera voluntaria. Como Jesús nos asegura en Juan 10:29, mi Padre que me los dio, las ovejas, es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de su mano las ovejas que me ha dado mi Padre. Juan 6:36 al 40 se basa en Juan 3:16 y enfatiza la voluntad de Dios de que las personas no perezcan, sino que crean en Jesús, reciban la salvación y resuciten a la vida eterna.
En este sentido, la voluntad de Dios es clarísima. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero ¿cuál es la voluntad humana? Ahí entra el libre albedrío. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cada quien con una toma de decisión propia. Dios no va a forzar, aunque Él sea el dueño de la obra, a que tú lo quieras. A nadie puedes forzar a que te quieran. El que te entrega su corazón y te quiere lo hace de manera voluntaria, no esperando que le des algo a cambio, ¿verdad? Mucha gente quiere por las dádivas, por lo que recibe, ¿verdad? Pero el amor no se muestra por las dádivas, el amor se muestra porque tú entregas tu voluntad a otro. Entonces, el propósito de Dios es, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Ya mandé el Salvador, ya mandé el pan, ya mandé el camino, ya mandé el pastor de ovejas, ya mandé la luz al mundo. Solamente acéptenlo, solamente recíbanlo, solamente síganlo. Tú lo aceptas, tú lo recibes, pero también lo tienes que seguir. Decir que lo aceptas y hacer lo que te da la gana no es realmente una entrega total de tu voluntad y de tu vida. Es una entrega a medias. La entrega debe de ser completa. La entrega completa significa seguirlo también. ¿Qué nos dice Dios? Jesús es el pan de vida, ya sea que nos demos cuenta o no, cada uno de nosotros necesita desesperadamente el alimento espiritual que solo Él puede dar. El que está ante nosotros con las manos extendidas, con su gracia y su poder infinitos, para poder responder a los clamores más profundos de nuestro corazón. Fijemos nuestra atención en Jesús, en lugar de consumirnos con las cosas mundanas. Experimentemos la vida eterna y abundante que solo viene con una relación con Él. Así que, amigo, hermano, en esta mañana, Dios quiere llevarte a una entrega y a una relación con Él. Los hombres que vieron el milagro, que probaron del milagro, no querían una relación con Él. Querían seguir probando y probando y probando gratis todo. Pero aquí habla de una entrega donde no solamente te dé la provisión diaria, sino que realmente tú lo sigas a Él. Y cuando la Biblia habla de seguir, habla de obedecer. Cuando la Biblia habla de seguirlo a Él, es obedecer su palabra, obedecer a su voz, obedecer a sus mandatos, a sus principios. Él es la vida y hay que vivir conforme a la vida que Él nos va a dar. Así que en esta mañana de eso trata nuestra clase. Él es realmente el pan de vida. Y ese pan de vida te tiene que traer satisfacción. Cuando tú comes una comida, te sientes satisfecha, llena, plena. Y hasta comienzas a decir muchas cosas que quieres hacer porque ya entró alimento a tu estómago, a tu cuerpo. Y el cuerpo agarró fuerzas, agarró energía para moverse, para trabajar, para pensar. Entonces, cada vez que nosotros vamos a Cristo, Él es nuestro alimento, debe de inyectar en tu vida fuerza, vitalidad, energía, lucidez para avanzar en el propósito, para seguir trabajando, para tener las fuerzas para hacer las cosas. Cada vez que nosotros vamos a Cristo, Él nos debe de dar esa porción del alimento que se necesita para poder caminar durante este día. Entonces, por eso se necesita tener una relación con Él. Una relación es todos los días, no nada más una vez al año, no nada más una vez cada 6 meses o cada 3 meses. Todos los días tenemos que caminar de acuerdo a su voluntad.
y nos lleva a la oración, el caminar, el seguir su voluntad, el encontrar ese pan, nos lleva a intimar con Él en la oración, en la oración en secreto, donde tú descubres tu alma, donde tú le dices a Dios lo que tú sientes, cómo te sientes, y donde Él te sustenta todas tus necesidades emocionales, todas tus necesidades físicas y todas tus necesidades espirituales, porque Él es la fuente del poder, Él es la fuente que nos puede sustentar en esta tierra y fuera de esta tierra. Así que Él, como el maná, como el pan celestial, está reservado ese maná para el día del tiempo final. En una de las iglesias que habla Juan, pero ya en el libro de Apocalipsis de Revelación, dice que Él es el maná que está reservado para todo que creyere. Eso se lo dice a una de las iglesias. A ver, vamos a ver a cuál de las iglesias se lo dice. Yo te daré del maná que está reservado para que todo aquel creyere. Cuando el Espíritu Santo habla a las iglesias, que son los pastores, ahí dice, yo tendré del maná que está reservado para ti. Pero siempre habla de algo que hay que cumplir. Algo que hay que cumplir, algo que nos falta. Porque la única iglesia que no le dice eso es la de Filadelfia. A la de la Filadelfia le dice de las llaves. Aquí estoy buscando las iglesias, estoy en Apocalipsis 2, que comienza a describir las iglesias. La de Esmirna dice, conozco tus obras, que la tribulación y la pobreza me ha seguido, pero eres rico, pero hay y la blasfemia de los que dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás. De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Habla de la resurrección, la segunda muerte. Lo que hablábamos de la vida eterna, no recibirá muerte, sino que será resucitado para vida eterna. La iglesia de Pérgamo, pero tengo unas cosas contra ti, que los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel. El que retiene la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete, yo vendré a ti pronto. El que venciere, le daré de comer del maná escondido. Entonces la iglesia de Pérgamo, voy a leerla toda. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, aquí habla de fornicación y de adulterio. Los que comen cosas sacrificadas a los ídolos y cometen fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, en particular a la iglesia de Pérgamo. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita con el nombre escrito nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Entonces, hay una recompensa. Maná escondido. El maná escondido, una piedra blanca y una piedra con un hombre nuevo al que lo retiene. Pero hay que sacar la fornicación, hay que sacar la idolatría, hay que sacar la doctrina de los nicoelitas. Usted se va a internet a buscar los nicoelitas y eran los que mezclaban. Nicoelitas. Dentro de la iglesia que siguen un culto cristiano, una secta de la iglesia primitiva que se menciona en el Apocalipsis y habla del libertinaje moral, promoviendo la inmoralidad sexual y la participación de los cultos paganos como comer alimentos sacrificados a los ídolos. Eso es una perversión de la fe. Cuando tú dices o metes cosas malas o cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios dice y las ves muy naturales. Eso es los nicoelitas, perversión moral, libertinaje moral, inmoralidad sexual y participación en los cultos paganos. Todo eso es cuando vives una vida a medias, pero tú tienes a Cristo. O sea, tú haces lo que te da la gana, pero tú vas a la iglesia. Esa es la secta de los nicoelitas que habla Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. O sea, una iglesia que conoce la palabra, que conoce desde muy chico, pero que con el pasar del tiempo se alejó de la fe y todavía sigue como una religión, pero no una relación con Cristo. Entonces, al que venciere, el tipo de cristiano que venciere esto, se le dará del maná del cielo. Y el maná del cielo es Cristo. Entonces, Cristo es la fuente de nuestra vida. Cuando nosotros mezclamos nuestra vida con cosas que no son, estamos haciendo lo que la iglesia de Pérgamo. Estamos metiendo la inmoralidad, la perversión social, la perversión inmoral, sexual, el libertinaje moral, y estamos trayendo la carne a la iglesia y poniéndole un vestido espiritual, pero realmente es carnalidad. Esto era un Nicolás. Nicolás era un diácono que metió esto en la iglesia para abusar de la doctrina y hacer lo que le daba la gana y no hacer lo que Cristo quería. Comenzó a fomentar el desorden, permitiéndole a ciertos creyentes que lo hicieran y justificándolo con la gracia divina. Era un diácono de la iglesia primitiva. Usted lo puede encontrar en el libro de Hechos 6 sobre esto de los nicoelitas. Pero volvemos al tema. Jesús es el pan de vida. Solamente lo que Él nos proporciona realmente nos puede dar el alimento espiritual que su alma y mi alma necesita. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No hay otra forma de tener el pan o de tener alimento espiritual, o no hay otra fuente en la que usted se pueda alimentar sino solamente en Cristo. Todo lo extraoficial que no es Cristo, eso no le va a ayudar, le va a perjudicar. Él es el alimento que nuestro Señor nos proporcionó. Todo lo que figura de Moisés fue nada más figura de Cristo cuando viniera a esta tierra. Todo lo que viene en el Antiguo Testamento fue figura para lo que Cristo iba a hacer, la obra redentora de la salvación. Por eso es no solamente creer, muchos creen, los demonios también creen, pero no pueden seguir a Jesús. Entonces es creer en Cristo y seguirlo. La palabra seguirlo, vuelvo a decir, es obedecer su palabra. Y el obedecer su palabra te mantiene en una relación con Él. Amigo, hermano, quizás tu relación es nada más esporádica, pero Dios quiere en esta mañana que tu relación sea firme y que todos los días la alimentes.
si no la alimentas todos los días esa relación, pues se va a enfriar, ¿verdad? Van a ser desconocidos, como muchos que son desconocidos en su propia casa. Se dicen tener una relación, pero no la tienen. Entonces, hay que alimentarla con la palabra de Dios. Pues vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios, porque ese maná está aquí para usted y para mí. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta palabra que hemos podido compartir a cada uno de los hermanos. Sé que tu palabra es viva y eficaz. Sé que tú eres nuestra fuente de vida. Sé que en ti está una obra eterna de salvación y que solamente tú eres el único. Que podamos que podamos tener ojos abiertos para poder entender las señales que están delante de nosotros cuando tú nos hablas. Que nuestros ojos ya no estén velados como esta multitud que pedía señal, que pedía obra del pan de Cristo que estaba enfrente de ellos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener un entendimiento y que nos ayudes a buscarte con todo nuestro corazón. Que realmente podamos decir que de ti dependemos y que de ti somos. Que necesitamos cada día volvernos a usted en oración, volvernos en una relación que nos mantenga con esa relación con usted para poder entender su propósito. Esa dependencia solamente de usted, seguirlo solamente a usted, obedecerlo a usted. Que nuestras palabras no queden nada más en palabras, sino que se conviertan en hechos que podamos llevar más allá de lo que decimos. Yo le doy gracias en esta mañana por la oportunidad que usted me da de poder compartir y que ojalá podamos cada uno hacer la parte que nos corresponde, aún con señal o sin señal, seguirlo a usted, porque usted es el dador de la vida. Yo le doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por habernos acompañado en esta mañana, en esta enseñanza de hoy. Recuerde que a las 4 de la tarde regresamos para nuevamente hablar de esta clase, darle otro enfoque a la palabra. A las 4 de la tarde tenemos nuestra escuela dominical presencial. Son 40 minutos más o menos los que damos la enseñanza. Y después entramos a nuestro culto, a nuestro servicio general a las 5 de la tarde. Así que si usted anda acá por la zona de Río Bravo, pues lo invitamos a que nos escuche a través del en vivo, o que pueda usted venir directamente aquí a la iglesia. Estamos en el centro de la ciudad de Río Bravo, en una zona centro muy conocida y donde pues todo el mundo conoce la referencia de la iglesia. Estamos para recibirle con los brazos abiertos, esperando que usted no solamente venga por una necesidad, sino que venga por el dueño que le puede proveer su necesidad. Así que gracias por habernos acompañado en esta mañana. Y aquí está conmigo la doctora Angélica, que les voy a pasar el micrófono para que les dé un saludito. Y pues ya sabe, yo le espero aquí por la tarde. Dios les bendiga a todos en abundancia y pues estamos muy contentos de estar por aquí en Río Bravo y pues aquí transmitiendo en vivo a través de esta su estación de radio, la 106.5 FM, Jesucristo rompiendo límites, con ese tema muy interesante que nos ha compartido nuestra hermana Esther, Jesús, el pan de vida. Ahorita estaba pensando, escuchando todo lo que es la cuestión de la enseñanza, de que por lo general a veces acostumbramos a hacer nosotros tarjetas de presentación personal. Entonces aquí con la expresión que hemos escuchado en diferentes momentos que dice yo soy, ¿verdad? Entonces con esa frase Dios, ¿verdad? Jesús se presenta, se identifica ante la humanidad diciendo el yo soy, haciendo esa declaración, esa afirmación en primera persona, no en segunda o en tercera persona, en primera persona. Esa expresión yo soy
denota autoridad, denota presencia, denota seguridad y denota también garantía. Hemos escuchado los 7 aspectos interesantes de las características o la referencia curricular, vamos a llamarlo así, de Dios, ¿verdad? Una de las referencias es de que Él dice, yo soy ¿qué? El que doy la vida, ¿verdad? Dice, es el maná, Dios es el maná, la garantía de vida, el soplo de vida que da la humanidad. Entonces, ¿qué puede encontrar en esa persona que se está presentando ante la humanidad? Pues encontramos pues ese alimento espiritual y también para ese alimento para nuestro físico, nuestros cuerpos. También nos dice que Él es el principio. Nosotros sabemos que ahí en el libro de Génesis al inicio nos habla, bueno, todo el libro de Génesis habla respecto a la creación. Entonces Dios también nos dice que Él es el creador, ¿verdad? De este universo y de todo lo que en Él habita, que también Él es la puerta, también, ¿qué simboliza una puerta? Pues también la entrada. Mencionaba también ahorita nuestra menester que Él, ese yo soy, es también la luz, la iluminación que da siempre pues a este universo, al mundo, que le da a la vida, el mundo que está en tinieblas, ¿verdad? Todo esto, y que cuando Dios hace su aparición, ¿verdad? Este ser supremo en la tierra, pues viene a dar luz y nos viene a dar luz a todos, porque todos estábamos pues perdidos, no podíamos ver hasta que tenemos también es igual este encuentro con Dios, entonces ¡zas! Ilumina nuestras vidas. Entonces, fíjense qué importante. Entonces, antes de cualquier tarjeta de presentación que hemos visto a lo largo de nuestras vidas y que lo hemos hecho también nosotros de manera personal, pues hubo alguien, ¿verdad? Que se presentó por medio de esa frase, yo soy. Entonces, es una frase tan cortita, pero que llena realmente todos los rubros de la vida del ser humano y pues no solamente del ser humano, sino que también explica la concepción del universo, de este mundo. Entonces, ese yo soy, dice, o sea, también denota, también establece también de guerra, yo soy, ¿verdad? No hay una inseguridad, nada de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos un Dios fuerte. Así es un Dios fuerte, un Dios poderoso que está presto a escucharnos y que está ahí esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Él siempre va a estar a la expectativa, ahorita como decía la hermana Angélica, a la expectativa de que tú te acerques a Él, de que tú le pidas a Él. Recordemos que Él quiere que le sigamos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo para seguirlo a Él? Eso es lo que tú te debes de preguntar en esta mañana. ¿Qué tengo que hacer yo para seguirlo a Él? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer a un lado para realmente entregarme todo a Él? Todo a Él. Es lo que Él quiere de ti y de mí en esta mañana. Una entrega total. Si Él dice que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la puerta, pues ¿qué estás esperando? Él solamente está esperando una decisión, una determinación tuya y mía. Así que en esta mañana es una mañana para pensar qué vamos a hacer tú y yo sobre la oportunidad que Dios nos da, que nos pone Él delante de nosotros para que escojamos, para que decidamos. Sí, es muy importante, es algo tan simple que yo creo que hace falta, hay necesidad de leer y a conciencia y poner atención en las frases, en las palabras cortas, porque simplemente en un texto podemos encontrar una palabra que marca la diferencia, o bien que puede ser la diferencia en la vida de las personas, en la vida tuya, en lo individual, en lo personal. Entonces, siempre vamos a encontrar la respuesta. Entonces, pues antes de cualquier otra tarjeta personal de la secular, pues encontramos aquí que pues nuestro Dios, a través de la Biblia, pues Él hace su presentación.
Y seguramente, bueno, yo cuando lo leo y que lo escucho, ese yo soy, también yo me da esa sensación pues también una declaración de guerra, ¿verdad? Es como, porque no es un yo soy de que te indique inseguridad, sino al contrario, es un yo soy con autoridad, con firmeza y un yo soy eh, decidido a todo. Entonces, esto nos puede a nosotros arrojar un poco, mucha luz de qué clase o qué la tipología que tenemos, las características que tiene al Dios al que nosotros servimos. Es un Dios soberano, ya lo hemos escuchado en diferentes momentos, es un Dios omnipotente, o sea que tiene todos los atributos. Entonces, eso también es motivo de alegría y de seguridad y de confianza para nosotros. Entonces, si Dios es el dueño de todas las cosas y es el creador de todas las cosas, y pues yo creo que cuando pasamos también igual por alguna necesidad o por alguna problemática y si nosotros recurrimos a la tarjeta de presentación de Dios que dice que el yo soy, pues bueno, hay que confiar en Dios y buscar la alianza de Dios y orar y pedir por aquello y dejar que Dios actúe, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y pues gracias a Dios que tenemos y que servimos a un Dios de poder, un Dios que nos da ese aliento de vida y que gracias a Él, pues hasta el día de hoy nos mantiene en pie, en victoria y pues siempre es el que pelea la buena batalla, es el que va al frente, ¿verdad? Nosotros vamos, ahora sí que detrás de Él, no es lo mismo de ir uno solo a que Dios vaya ahí peleando la buena batalla. Entonces, pues esta mañana Dios nos recuerda, nos muestra ahora sí que sus credenciales, como decimos en lo secular, y con esa frase diciendo, yo soy. O sea, no te preocupes, ¿verdad?, no tengas pendiente, que tú tengas la seguridad, porque ese yo soy que es Jesús, es el que nos da el aliento de vida y pelea la buena batalla por todos nosotros. Y pues sí, como dice nuestra hermana Esther, pues les esperamos hoy domingo, por la tarde a las 4, se va a llevar a cabo en vivo de manera presencial la escuela bíblica con esta temática que es bastante interesante y yo creo que hay mucho pues, que sacar, que comentar y pues bueno, los que tengan la oportunidad de venir, de estar a las 4 de la tarde, pues los invitamos a que nos visiten aquí en el Templo Remanente Fiel y ya posteriormente a las 5 de la tarde pues estaremos dando inicio al servicio evangelístico para todas las personas, todos completamente son bienvenidos y pues los invitamos ahí a los papás, a todo que nos está escuchando, a todos los niños, a todas las personas, ¿no? La entrada es completamente libre y pues siempre pues ven a escuchar una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de esperanza y pues bueno, solamente Dios sabe lo que es y tú saben lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Y eso es lo más importante, ¿verdad? O sea, no que lo sepa todo el mundo, sino que nada más tener esa comunicación con Dios y Dios es el que se va a encargar de hacer siempre todas pues, las cosas, ¿verdad? Entonces, date la oportunidad de escuchar esa palabra, lo que Dios tiene para ti, no es para ninguna otra persona, porque nosotros cuando me recuerdo cuando estuvo aquí la hermana Isabel hace unos días, Isabel Contreras, la profeta, decíamos que, oye, pues ven aquí por tu cartita, ¿verdad? Me acuerdo que estábamos aquí en cabina y comentábamos, y pues también igual, entonces ven esa tarde, date la oportunidad para que tú vengas a escuchar la palabra de aliento, de esperanza que Dios tiene ya para ti, porque esto ya tiene un destinatario, que es tu nombre. Hay una palabra que Dios tiene para ti, para Juan, para Rebeca, para Brenda, para Ramón, ¿verdad?, para Pablo, que nos están por ahí escuchando. Dios tiene esa palabra para ti, para tu vida que tú has estado buscando. Y bueno, también vamos a mandar un saludo para todas las personas que nos están escuchando por ahí en sus negocios. Por ahí también nos estaban escuchando por ahí en Monterrey. Sí, por ahí, hay audiencia en Monterrey. Sí, también quiero mencionarles eso. Hace unas cuantas semanitas por ahí andaban. Sus paisanos. Sí, sí, un saludo a Monterrey, ¿verdad? También. Y por allá en la colonia en específico me refiero para las industrias del vidrio.
que es de ahí de Monterrey, en un negocio de comidas, se estaban escuchando el programa de aquí de Jesucristo Rompiendo Límites. Pues un saludo para toda la gente, toda la raza de Monterrey. La regia. Sí, toda la raza regia por allá que nos están escuchando. Y pues también aquí a todas las personas que están en la localidad escuchándonos. A mi lindo Río Bravo. Sí, y también ahorita subimos el programa en mi Facebook a todas las personas que están por ahí integradas en el Facebook, las redes sociales. Sí. Todas completamente, un gran abrazo y pues siempre pidiendo que pues Dios nos bendiga, les bendiga a todos y a todas las familias y también a los chiquitines, ¿verdad? Sí, Siempre, como digo, yo son los reyes y las reinas de la casa, ¿verdad? Son los que mandan, Así es. ¿verdad? Y entonces, pues los niños también, ¿verdad? Les mando un abrazo, ¿verdad? Ya sé que los quiero mucho, como les digo yo a mis alumnos, I love you forever. A todos los niños, ¿verdad? Porque pues realmente la alegría, ¿no? De las casas y, o sea, y todo, ¿no? Del movimiento. Cuando vienen también aquí a la iglesia, pues les dan ese movimiento, ese candor y ese calor de la espontaneidad de los niños, ¿verdad? Que son esos, Sí. no, sí son bien tremendos, ¿verdad? Hay que verlos. Sí, no se aguanta. Sí, a veces no nos aguantamos, ¿qué vamos a hacer con esos chamacos, no? Pero es parte de la niñez, ¿verdad? Y qué bueno, fíjate qué bueno que también, pues, que Dios conserve esa cuestión también en nosotros, de los adultos, esa espontaneidad, ¿verdad? Hay un texto, ¿verdad?, que dice ¿verdad? Que sean como niños, Sí, ¿verdad? a entrar al reino de los cielos. Pero Exactamente. de ingenuos, nada, Sí, no de ¿verdad? que te lo hagan todo. Sí, exactamente. Pero bueno, un abrazo a todos los chiquititos que están escuchando. Oye, y los papás de los niños, traigan a los niños a la iglesia, Sí, ¿verdad? hoy es Porque día de estar en la iglesia. hoy ese día y traigan a sus hijos, porque lo mejor que tú puedes hacer como mamá, como papá, es invertir, por supuesto, que en la educación de tus hijos. Entonces, vienes aquí a la iglesia, ustedes aquí a la iglesia, pues van a contribuir a que tengan ellos una formación más humana, ¿verdad? Y que tengan más esa convivencia y ese respeto a los valores, pues, en la familia, porque mira, yo te lo digo como maestra, porque antes de recibir una educación formal, ¿qué es una educación formal? Pues lo que reciben los chamacos en las escuelas, ¿verdad? Pero antes de que el niño vaya a un kinder, a una primaria, pues lo importante, lo que va a hacer la diferencia es la formación, la educación que tu mamá, que tu papá le das a tu baby, a tu niño en tu casa. Y ya después viene la educación formal, pues cuando